Hubo una época donde el verdadero trofeo no era un premio ni un contrato. Era algo mucho más personal, algo que no se mostraba, pero que se guardaba como una conquista. Actores y actrices del cine de oro mexicano no solo coleccionaban fama, también coleccionaban rastros íntimos de quienes pasaban por su cama. Cabellos escondidos en cajitas, prendas arrancadas a medianoche, cartas nunca entregadas, botones desprendidos a propósito. No era amor, no era arte, era puro ego, era marcar territorio. Hoy vamos a entrar en esos camerinos donde las vitrinas no estaban llenas de trofeos, sino de recuerdos turbios que jamás verías en un museo. Esto es el lado oscuro del cine de oro. Clavillazo tenía dos caras, la del comediante tierno que todos recuerdan, y la del hombre que coleccionaba recuerdos íntimos como si fueran estampitas. En sus giras, después de cada encuentro, guardaba algo, una prenda, un pañuelo, un listón, cualquier cosa que hubiera estado cerca de la piel. Nunca lo dijo en público, pero entre amigos lo presumía. De cada plaza me llevo su trofeo. En los hoteles pedía que nadie entrara a su habitación al día siguiente. No era por pudor, sino porque dedicaba tiempo a guardar sus recuerdos en sobres marcados con fechas y ciudades. Algunos pensaban que era superstición, otros que era locura. Lo cierto es que Clavillazo tenía un cajón lleno de esas piezas. Nadie sabe qué hizo con ellas cuando envejeció. Pero sus amigos decían que las sacaba de vez en cuando, como quien repasa una colección de monedas. Hubo una ocasión en que una actriz lo enfrentó, preguntándole por qué guardaba esas cosas. Él se limitó a reír y responder, porque después ya nadie se acuerda de uno, pero yo sí me acuerdo de todos. Frase que muchos repitieron después, como un chisme más del medio. No fue el único que lo hacía, pero sí el más descarado. Algunos coleccionan premios, otros fotografías. Clavillazo prefería algo que oliera, algo que rozara la piel, algo que probara que había estado ahí. Su colección nunca apareció en subastas ni en reportajes, pero los que lo conocieron saben que existió. ¿Crees que alguien colecciona objetos así por amor o por puro ego? Resortes era fanático de las piernas y de todo lo que las cubriera. Sus amigos sabían que no salía de un camerino sin llevarse algo escondido: medias, ligueros, pañuelos, hasta cintas de cabello. Lo suyo no era fetiche, era trofeo. Decía en broma que cada prenda le daba suerte en el siguiente estreno. A nadie le sorprendía verlo metiendo algo en su maleta mientras decía: "Este me lo gané". En su camerino tenía un baúl forrado por dentro. No lo usaba para guardar vestuario, sino para sus recuerdos. Lo abría como quien abre un cofre de tesoros. A veces sacaba cosas y las miraba mientras se reía solo. Nadie se atrevía a preguntar demasiado. Ya sabían la respuesta. Esto no estaba en el guión, pero sí en mi libreto personal, decía entre risas. Más de una vez, una actriz reclamó la desaparición de alguna prenda. Él respondía con descaro: "Yo no me llevo nada que no me hayan dejado llevar". Su fama de pícaro nunca fue solo un personaje. En la vida real jugaba igual. Cada prenda guardada tenía una historia que solo él y alguien más conocían. Resortes no buscaba amor. Buscaba recuerdos que le recordaran que seguía teniendo poder. En un medio donde las luces se apagan rápido, él prefería guardar algo que no se oxidara, algo que podía tocar cuando las funciones ya no estuvieran. Piporro decía que no creía en los recuerdos, pero mentía. Guardaba corbatas ajenas, pañuelos olvidados y botones arrancados. No lo hacía por nostalgia, lo hacía por risa. Decía que era su forma de recordar quién se había quitado de más en su camerino. Lo contaba en fiestas, entre tragos, como si fuera parte de un guión nunca escrito. En su casa tenía una caja de madera con doble fondo. Allí no había dinero ni cartas de amor. Había objetos pequeños, discretos, pero llenos de historia. Sus amigos sabían de la caja, pero nunca la abrieron. No es para curiosos, decía. Las malas lenguas aseguraban que cada prenda tenía un papelito con el nombre y la fecha. Una vez, un periodista quiso indagar más y le preguntó por ese cofre secreto. Piporro solo se rió y dijo: "Me gustan las cosas que se pueden guardar sin que nadie pregunte mucho". Era su forma de cerrar el tema. Así como en el escenario improvisaba, en la vida también tenía sus propios libretos ocultos. Piporro nunca fue acusado, nunca fue señalado, pero sí fue temido, porque sabía jugar su juego y porque nunca se le escapaba un detalle. Guardaba más de lo que la gente imagina.
Y eso incluía recuerdos que otros preferían olvidar. René Cardona era más discreto, pero igual de turbio. Tenía fama de guardar cartas que nunca mandó, fotografías que nunca se revelaron y objetos que nunca devolvió. No le gustaba hablar del tema, pero quienes estuvieron cerca sabían que tenía cajones llenos de pequeñas piezas robadas del camerino o del tocador ajeno. Su colección no era por pasión, era por poder. Decía que cada objeto le recordaba que había conquistado algo más. No importaba si era un guante, un encendedor o un pedazo de tela. Esto me lo gané, no me lo regalaron, solía decir. Algunos lo escucharon repetir esa frase como si fuera un mantra. Una actriz una vez lo amenazó con hacerlo público. Él solo sonrió y le dijo, nadie te va a creer, porque eso nunca fue parte del libreto. Y así se libró de escándalos. Sabía cómo manejar las cosas, como buen director que era. Sus cajones seguían cerrados, y nadie tenía la llave. René Cardona entendía que en ese medio todo se olvida, menos lo que uno guarda. Sus objetos no valían por lo que eran, sino por lo que representaban. Y aunque nunca lo confesó abiertamente, muchos sabían que sus cajones hablaban más de su vida que sus películas. David Silva tenía fama de coleccionar recuerdos útiles. No le interesaban prendas íntimas, pero sí objetos que dijeran, estuve aquí y tú también. Libretas, llaveros, encendedores, peinetas, lo que fuera. Siempre encontraba la forma de llevárselos sin que nadie lo notara. Para que cuando lo vea, me acuerde, decía, en su camerino tenía una repisa falsa donde escondía esas cosas. Pequeños trofeos que no significaban nada para otros, pero para él eran su propio museo privado. Cuando alguien preguntaba, él se hacía el desentendido. Ah, ¿eso? No sé cómo llegó ahí, pero todos sabían que sí lo sabía. Su asistente contaba que en su casa había un mueble lleno de esos objetos. Cada uno tenía una historia, cada historia, una noche, y cada noche, un nombre que no se decía en voz alta. David Silva entendió rápido que lo que no se graba, se guarda. El hombre que encarnó a tantos héroes en pantalla tenía su lado oscuro. Y ese lado no lo mostraba frente a las cámaras, lo guardaba bien escondido, junto a sus recuerdos más privados y más sucios. Manolita Zabal tenía una debilidad por los caballeros elegantes y sus corbatas. No cualquiera, solo las que le quitaban después de las largas noches fuera de cámara. Las doblaba con cuidado, las perfumaba y las guardaba en una caja forrada de terciopelo azul. Dicen que la tenía escondida bajo llave, lejos de las miradas curiosas. Las corbatas no mienten, decía entre amigas mientras sonreía con ese aire de quien siempre sabía más de lo que decía. No era una colección al azar. Cada pieza tenía una fecha, un nombre y una historia escrita de su puño y letra. Sus amigos sabían que Manolita jugaba con fuego, pero también sabían que nadie le decía que no. La actriz jamás devolvió una sola. Lo que alguien se quita por mí, ya no es suyo, repetía como regla personal. Sus conquistas lo sabían, pero fingían no entender. Algún director se atrevió a bromear sobre aquella caja en un ensayo. Ella lo miró fijo y le respondió con frialdad. Si quieres que guarde la tuya, dímelo claro. Yo no insinúo, yo tomo. En el medio todos entendieron que no había forma de avergonzarla. Más bien, ella sabía avergonzar a los otros. Manolita Zabal nunca necesitó cámaras para coleccionar poder. Sus trofeos estaban guardados, pero no olvidados. Y aunque murió sin escándalos públicos, muchos sabían que dejó más recuerdos en esa caja que en sus películas. Chachita dejó de ser niña, pero no dejó de jugar con las emociones ajenas. De adulta, su obsesión fue guardar pequeños trofeos que nadie esperaba. Anillos baratos, llaveros, pañuelos viejos. No eran lujos, eran rastros. Decía que cada uno representaba a un hombre que alguna vez la miró con ojos que no eran de padre ni de hermano. En su camerino tenía una cajita de lata donde guardaba todo. Mis recuerdos del amor, o de la falta de él, decía con tono burlón. Nadie sabía realmente cuántos había dentro. Lo que sí sabían era que a ella le gustaba abrirla antes de filmar, como si eso le diera fuerza. Algunas actrices la miraban raro, pero nadie se atrevía a preguntar. Un periodista alguna vez le insinuó que eso era cosa de mujeres despechadas. Ella lo corrigió en seco. Es cosa de mujeres que no quieren olvidar quién se quitó qué y cuándo. Después sonrió y siguió su camino, dejando claro que no iba a dar explicaciones a nadie.
Evita Muñoz entendió que no siempre se puede guardar el corazón, pero sí lo que otros dejan olvidado. Su caja quedó en silencio, igual que ella al final, pero quienes conocieron su camerino saben que esas cosas no eran casualidad. Lupe Inclán era de armas tomar. Le gustaba decir que lo que se guardaba cerca del cuerpo debía quedarse cerca. Por eso coleccionaba medias rotas, ligueros olvidados, peinetas rotas a propósito. No era fetiche, era advertencia. Quien entraba a su camerino sabía que algo suyo no iba a salir jamás. Tenía un costurero antiguo, pero no guardaba hilos ni agujas. Dentro, envueltas en papel, estaban sus pequeñas reliquias. Cada una tenía una historia que solo ella conocía. Si se rompió conmigo, se queda conmigo, decía mientras cerraba la tapa con llave. Las demás actrices lo sabían, pero preferían no mencionar el tema. Algún galán de reparto se atrevió a buscar lo que dejó. Ella lo miró, se rió en su cara y le dijo: «Lo mío no se devuelve, se archiva». Así era Lupe, directa, sin filtros y sin miedo a guardar lo que otros fingían no recordar. Lupe Inclán nunca pidió respeto, lo exigía, y su costurero guardó más secretos que sus propias películas. Hoy nadie sabe qué fue de esos objetos, pero los que estuvieron ahí saben que existieron, y que nunca volverán. Mapita Cortés tenía fama de dulce, pero su colección contaba otra historia. Guardaba encendedores, gafas rotas, relojes olvidados en su tocador. No importaba si eran costosos o baratos, lo importante era que hubieran sido suyos, aunque fuera por una noche. En su tocador, cada objeto era una victoria silenciosa. Decía que cada hombre tenía algo que dejar, y que cada objeto guardaba una promesa rota. Entre amigas, bromeaba con su pequeña vitrina secreta. Ahí están los que vinieron, y los que nunca volvieron. Nadie se atrevía a preguntar detalles, porque Mapita sabía mirar con esa sonrisa que callaba todo. En una ocasión, una actriz quiso burlarse de ella por esa manía. Mapita respondió con elegancia: «Tú te quedas con los recuerdos en la mente. Yo los guardo donde los puedo tocar». Después se fue como si nada. Así se manejaba en el medio, suave por fuera, dura por dentro. Mapita Cortés dejó claro que las mujeres también coleccionan trofeos, aunque no sean del tipo que se presume en vitrinas. Su colección se perdió con ella, pero las historias quedaron dando vueltas en los pasillos del cine. Fanny Cano tenía su propio museo privado, en cajas de zapatos. No eran zapatos, claro, eran cartas jamás entregadas, fotografías arrancadas de revistas, pequeños objetos que algún hombre dejó por accidente. Ella decía que era su manera de no olvidar quién la miró como mujer y no como actriz. Guardaba sus recuerdos en orden, como quien archiva documentos confidenciales. Un botón, un llavero, un cigarro a medio fumar, cada cosa tenía un valor sentimental oculto. Su esposo nunca lo supo todo. Algunas amigas sí, y la llamaban la curadora del amor fallido. Ella lo tomaba como halago. Una vez, un actor le pidió que le devolviera algo. Ella respondió con frialdad: «Lo que me dejas no se devuelve. Se queda como parte de mi historia». Nadie insistió después. Sabían que Fanny tenía reglas claras. Sus objetos no eran basura, eran recuerdos en pausa. Fanny Cano sabía que la memoria falla, pero las cosas hablan por sí solas. Sus cajas nunca se abrieron al público, pero dentro guardaban más verdades que cualquier entrevista. Y aunque el tiempo pase, nadie olvida a quien guarda hasta el último detalle. ¿Tú devolverías algo que alguien dejó en tu cama? ¿O lo guardarías para siempre? El cine de oro no era tan dorado como lo pintaron. Detrás de cada sonrisa, de cada aplauso y de cada película eterna, había cajones cerrados. Cajas escondidas y recuerdos que nunca debieron salir del camerino. No eran trofeos de amor, eran pruebas silenciosas de poder, de ego, de conquista, porque en ese mundo, lo que te quitabas no siempre te lo devolvían, y lo que alguien guardaba de ti podía hablar más fuerte que cualquier escándalo. Hoy esos objetos están perdidos, rotos, quemados o encerrados para siempre, pero sus dueños sabían lo que valían. Sabían que no se trataba de guardar cosas, sino de guardarse el derecho a recordar. Eso no sale en las películas. Eso solo lo saben quienes estuvieron ahí, y quienes se atrevieron a coleccionar más que aplausos. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos que el cine mexicano nunca contó. Aquí no hay guiones bonitos, solo verdades que nadie se atrevió a decir en voz alta.